Bien, mis hermanos, quisiera que abra su Biblia en 2 Corintios 11, verso 3, y el tema de hoy se llama el engaño. Y hoy quiero hablarte, quiero enseñarte de que así como Satanás ha engañado al mundo desde el mismo tiempo, principios de la creación, también me parece, o puedo entender, o puedo discernir, o puedo ver a través de lo que está pasando, que Satanás está engañando a este mundo. Y lo está engañando con mentiras, lo está engañando con falsedades, lo está engañando con noticias falsas. Y por eso hoy vamos a escudriñar las Escrituras para saber qué es lo que Dios nos dijo desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra de Dios no va a pasar nunca. Así dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, que el mismo Señor Jesucristo dijo: aunque el cielo y la tierra pasaren, mas su palabra nunca pasará. Entonces, si usted quiere buscar dirección, si usted quiere buscar sentido, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque todo lo que fue ya está escrito, todo lo que es ya está escrito, y todo lo que será, como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, también ya está escrito. Entonces, esa es la palabra más segura que usted y yo hacemos bien en recibir. Pero leamos el pasaje para ir entrando en contexto y para ir definiendo lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Si usted se da cuenta, todas las falsas informaciones, todo lo que está sucediendo, tienen un solo objetivo: astucia, engaño. ¿Y qué es lo que quieren hacer con eso? Desviarlo a usted y desviarme a mí de la sencillez y de la pureza, que es nuestra devoción, que es nuestro culto racional hacia Cristo y la palabra de Dios. Por eso yo quiero que hoy tú y yo nos sumerjamos una vez más en la palabra de Dios. Acuérdese, la mala noticia, la astucia, el engaño, endurece tu mente, endurece tu corazón, y llegamos al extremo muchas veces de no querer ver o no querer entender o no encontrar la salida. Por eso yo hoy voy a tratar de enseñarte cómo salir de esa astucia y de ese engaño que ha estado engañando no solo a la creación, sino que me temo, como dijo el apóstol Pablo, a mucho pueblo de Dios. Por eso es que no permitas que la astucia y el engaño de Satanás, que es el príncipe de este mundo, así dice la Biblia, Jesucristo mismo lo dijo, ese espíritu va a tratar astutamente de engañarnos con el único propósito de desviarte a ti y desviarme a mí de la sencillez y de la pureza de nuestra devoción a Cristo Jesús. Veamos algunos pasajes de cómo se remonta esta astucia, desde cuándo viene este engaño. Vámonos conmigo, por favor, a Génesis 3:4. Y ya en Génesis 3:4 ya existe el primer relato de cómo esta serpiente antigua, también conocida como diablo o Satanás, hizo su primer jugada, hizo su primer movimiento astuto, su primer movimiento engañoso, engañando a Eva. Mira lo que dice Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Yo quiero decirte algo. Cuando te venga un pensamiento, cuando te venga un conocimiento que se oponga a la palabra de Dios, ese no es más que un movimiento astuto y engañoso del Satán, del diablo o la serpiente antigua, para alejarte de la sencillez que debe ser tu culto racional en cuanto a tu devoción en Cristo Jesús. Otra vez, cuando te venga un pensamiento que tú crees que es tuyo, pero te está apartando de lo que la palabra de Dios dice, me temo que ese pensamiento no es tuyo, no es de tu espíritu, no es de tu alma, es de la serpiente antigua, es del príncipe de este tiempo, es de Satanás.
porque está tratando de con astucia engañarte, haciéndote creer que el pensamiento es tuyo, pero la clave para poder diferenciar entre un pensamiento del Satán y un pensamiento tuyo o un pensamiento de Dios, la única regla para poder discernirlo es que tú vayas a la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que si ese pensamiento se opone a la palabra de Dios, si ese pensamiento se opone a los principios bíblicos, perdona, ese pensamiento no es tuyo, ese pensamiento menos es de Dios. Por lo tanto, es un pensamiento astuto, es un pensamiento engañoso y ese solo procede de la serpiente antigua. Por eso el apóstol Pablo nos está haciendo una advertencia y voy a remarcar la palabra advertencia. Para los que nos escuchan en otros países nos está poniendo un warning, nos está poniendo una señal, nos está poniendo una luz roja, nos está diciendo cuidado, 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 porque el Satán, y esto es lo interesante, dice que el Satán engañó primeramente a Eva. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el engaño? Si usted ve Génesis 3:4, repetimos. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Qué era lo que Dios había dicho antes de Génesis 3:4? Que si ella comía del fruto de ese árbol, iba a morir. Y eso fue lo que Dios dijo. Y Dios no miente y Dios no engaña. Por lo tanto, cuando la mujer es seducida con astucia y con engaño por el Satán, ella comió porque le engañó. Y me temo que hoy en día mucha gente está siendo engañada a través de los medios, a través de las noticias, a través de las falsas noticias, porque déjame decirte algo, las falsas noticias no te dan paz, las falsas noticias traen engaño y no te dan, óigame bien, no te dan esperanza. Basta con que usted oiga las noticias o recuerde las noticias que ha oído. En ninguna de ellas se le da esperanza a usted, ni se me da esperanza a mí. Pero cuando yo leo la Biblia y me topo con pasajes como aquel de Jeremías 29:11, cuando dice, porque yo sé los planes y propósitos que tengo acerca de ti, planes y propósitos o pensamientos de bien y no de mal, para hacer venir sobre ti el bien que tanto esperas. Yo quiero decirte algo. Todo pensamiento que traiga algo bueno, algo puro, algo justo, algo agradable, déjame decirte, ese pensamiento es de Dios, por lo tanto, debes de apropiarte de él. Entonces, aquí la serpiente está engañando a la mujer diciéndole que no va a morir cuando realmente sí murió. Murió espiritualmente porque la alejó de Dios. Y ese es el trabajo de la astucia y el engaño de Satán. Si él logra separarte de Dios, va a provocar una muerte espiritual. Y el resto ya es historia, tanto para ti como para mí, mis hermanos. Entonces tenemos que tener en cuenta que no debemos dejarnos ni de seducir por la astucia del enemigo, ni de seducirnos por el engaño del enemigo. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde la información corre veloz al ritmo de un clic. Usted abre su teléfono, usted enciende su televisor, usted se conecta a una red y el engaño y la mentira está ahí. No acepte noticias engañosas que astutamente entran a sus centros de información, como puede ser su computadora, su laptop o una iPad o su teléfono inteligente o una llamada por teléfono. Si en el conocimiento de la información que le están transmitiendo, óigame bien, va una palabra de desesperanza, va una palabra de desánimo, va una palabra de opresión, no la reciba, porque ese es el engaño de Satanás. Acuérdese que le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. De usted depende si espiritualmente hoy vive o muere. Otra vez, de usted y de mí depende si usted y yo hoy vivimos espiritualmente. La palabra vivir espiritualmente depende de las noticias. Si las noticias son astutas y son con engaño, te va a pasar lo que le pasó a Eva en el huerto, en el jardín del Edén. Recuérdese, toda aquella información que vaya revestida astutamente o con engaño
pero que no te dé una esperanza de vida, que no te hable de fe, que no te hable de Dios o de Cristo o de su palabra, perdona, vas a morir espiritualmente. Pastor Byron, profeta Byron, ¿qué significa morir espiritualmente? Ahora se lo comparto. La palabra morir espiritualmente es separarte. Todo lo que Satanás quiere y sabe que si él te separa de Dios, porque él conoce la Escritura, especialmente aquella que dice, hijitos míos, sin mí nada podéis hacer, o otra versión dice, separados de mí, nada podéis hacer. Él sabe que si usted y yo somos separados por la astucia y por el engaño, vamos a ser engañados, vamos a perecer espiritualmente. Él sabe que todo lo que él necesita es separarte de Dios. Viene a mi mente aquel pasaje de Mateo 4, verso 3, después de que el Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto, dice, para ser probado, tentado por Satanás, y después de haber ayunado 40 días y sus noches, el tentador vino y se le apareció y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mire la astucia y mire el engaño. Él sabía que tenía necesidad, él sabía que tenía hambre, pero ¿cuál era el objetivo final? ¿Cuál cree usted que era el plan del Satán? ¿Cuál cree usted que era el plan del diablo? Aparentemente le estaba ofreciendo algo bueno, pero la pregunta era, ¿cuál era el plan de Dios para Jesús? Acuérdese que dice en Mateo 4, verso 1, que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser probado. O sea, había un plan, había un propósito de Dios. Entonces quiere decir que si Dios está permitiendo todo lo que la tierra y todo lo que usted y yo estamos viviendo, olvídese del COVID-19, olvídese del coronavirus, olvídese de todo eso. Aquí hay un plan y el plan es el plan de Dios. Obviamente está en marcha el plan de Satanás y el plan de Satanás es usar su astucia, usar su engaño para que tú y yo caigamos, y cuando caigamos y le prestemos atención a su astucia y a su engaño, él nos logra separar de Dios. Y recuérdese, usted y yo no podemos hacer nada separados de Cristo o separados de Dios. Entonces él sabe que si te separa de Dios mentalmente, espiritualmente, el resto ya es historia. Porque usted y yo, separados de Dios, no podemos hacer nada. Aquí la clave es que usted y yo nos agarremos fuertemente. Sí, diga aleluya, diga amén. Grítelo, vociféralo ahí en su casa. Usted está en su ambiente, está con su familia. Levántese, ánimo, no se deje vencer por el enemigo, no se deje engañar. Usted tiene que aprender a conocer las estratagemas del diablo, pero sus armas y las mías son poderosas en Dios para destruir este tipo de fuerzas, este tipo de fortalezas que hoy usted y yo estamos viviendo. Entonces, fíjese lo interesante. Quiere decir que en estos momentos hay noticias que parecieran ser buenas, hay noticias que parecieran estar diciendo lo que nos está pasando, pero si usted se da cuenta, no le están dando ni esperanza, mucho menos vida, y te están separando de Dios. Recuérdese, hay un plan. ¿Qué hubiera pasado si Jesús come la piedra convertida en pan que Satanás le señaló o le arrojó? En ese momento se destruye el plan de Dios y hubiéramos pasado a otro evento o a otra situación. Recuérdese que el plan de Dios era llevar a Jesús al desierto para ser tentado o probado. ¿No será que Dios nos está metiendo en este desierto? ¿Acaso no llevó él a su pueblo después de que lo sacó la esclavitud de Egipto 40 años al desierto? Solo para probar qué era lo que había en su corazón. A lo mejor Dios te está metiendo porque este es el plan divino. Dios está permitiendo esto para llevarte a este desierto de separarte de su casa, de separarte de la comunión con los hermanos, de separarte de las actividades diarias, con el único propósito de probar qué es lo que hay en tu corazón. Por eso yo te pido hoy que tú y yo revisemos nuestra relación con Dios. Hoy más que nunca es que debemos de preguntarnos, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Señor, yo quiero revisar hoy mi relación contigo. Quiero preguntarte si realmente estoy cerca de ti o estoy alejado.
Recuérdese, el Señor Jesucristo le respondió al Satán en la primera tentación y en la primera prueba. Le dijo, escrito está. Quiere decir que para toda astucia y para todo engaño del Satán, usted tiene que recurrir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder más grande manifestado, dejado al hombre en tinta y en papel y ahora en medios electrónicos. Se lo digo porque la única forma con que usted y yo vamos a vencer este gran engaño, esta gran mentira del Satán, esta gran astucia, es recordándole la palabra de Dios. Y diga conmigo, escrito está. Esa es la clave, porque él no puede abrogar las escrituras. Escrito está. Otra vez, el Satán no puede abrogar las escrituras. Satanás o diablo, la serpiente antigua, no importa el título que él tenga, no puede abrogar la palabra de Dios. Recuérdese, aunque el cielo y la tierra pasaren, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios nunca va a pasar. La palabra de Dios es eterna. Y si usted recordará los estudios anteriores, vimos que la palabra de Dios es espíritu y es verdad, pero también es Dios mismo. Entonces, cuando usted le recuerda la palabra de Dios a él se da cuenta que aún él fue creado por la palabra de Dios. Entonces Jesucristo le respondió. Mire cómo le responde ante la astucia y el engaño del Satán. Le dice, escrito está. Le responde con Deuteronomios 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que si a usted la noticia le están diciendo, no salga, no vaya a trabajar, quédese en casa, no salga, se le puede pegar, que si le va a dar el virus, que lo vamos a internar, que lo vamos a meter en cuarentena, usted diga, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces usted tiene un poder para vencer esa astucia, para vencer ese engaño, porque no le estoy diciendo que el virus no existe. El virus es real y existe y sí está matando gente, pero es parte de la astucia del diablo, es parte del engaño del diablo, porque una mentira para que se tome como verdad, tiene que tener algo de verdad. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han visto billetes falsos de $99? Pastor, nunca. Entonces, billetes falsos, ¿de cuánto ha visto? De los que son de curso legal, han visto de $1 o de un quetzal, han visto de $5 o de 5 quetzales, han visto o de 5 euros. Quiere decir que todas las monedas de curso legal son las que pueden transitar y son las que pueden moverse. Pero, fíjese qué interesante, lleva códigos y lleva registros para que ese billete que está estampado en ese papel, esa cantidad, sea real. Entonces Satanás hace exactamente lo mismo. Para que una verdad sea usada con astucia o engaño, para que una mentira sea usada con astucia y engaño, tiene que tener algo de verdad. ¿Y cuál es la verdad que el Satán está usando? El virus. El virus es real, eso no es mentira. Sí existe. Pero todo lo que está alrededor del virus, todo lo que está alrededor de la pandemia, como por ejemplo de que te vas a contagiar, de que por ejemplo que te va a pasar esto, que te va a pasar allá si no guardas cuarentena y todo, es probable que sí suceda. No le estoy diciendo que no, pero yo te pregunto, ¿no dice acaso la palabra, si Dios es contigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso no dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda enfermedad? ¿Acaso no dice eso? Entonces, ¿qué es verdad? ¿Lo que dicen los medios o lo que dice la palabra? Y yo te quiero decir algo. Los medios, la información que están enviando los medios, tiene que ser sujeta a verificación de información. La pregunta es, ¿quién la va a verificar? Los mismos medios. Pero si son mentirosos, ¿cómo la van a verificar? En cambio, la palabra de Dios está más que verificada, está más que comprobada, está más que certificada, que es la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra han pasado en miles de años, mas la palabra de Dios sigue permaneciendo. Es la misma y es fiel. Y ella no cambia ni hay sombra de variación en ella. Dale un fuerte amén en tu casa, ahí junto con los tuyos. Que Dios te bendiga por ese amén.
Entonces, vamos a ver otros pasajes. Váyase conmigo a Génesis 3:13. La mujer hace una tremenda declaración y dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Ok, ahora volvamos otra vez a Mateo 4. ¿Qué era lo que el Satán quería diciéndole a Jesús que le ordenara la piedra que se convirtiera en pan? Que se la comiera. ¿No será que durante todo ese tiempo tú y yo nos hemos estado comiendo noticias falsas, noticias que no son verdaderas y estamos cayendo en la trampa y en el engaño de Satanás? Pastor, pero ¿cómo sabe usted que Satanás me está engañando y me está metiendo astucia y mentira por medio de la información? Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Desanimado? ¿Oprimido? ¿Confundido? ¿Tienes temor? Pues me temo que ya comiste de las mentiras y el engaño y la astucia de Satanás. Porque si tú comiste del árbol de la vida, si tú comiste de la palabra de Dios, tienes que estar fuerte, tienes que estar fortalecido, tienes que estar lleno de paz, lleno de gozo, sabiendo que la palabra de Dios es la que te va a dar de comer, sabiendo que es la palabra de Dios la que te va a guardar, sabiendo que es la palabra de Dios la que te va a resguardar y a formar un escudo contra todo virus y bacteria. Que no se te olvide que la misma palabra en Efesios 6:12 dice que no tenemos luz ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus, contra huestes de maldad que se mueven en las esferas celestes. Por eso es que tú tienes que entender y tienes que creer, y préstame atención por favor, que si te has estado sintiendo con miedo, con opresión, ¿qué va a pasar? No sé qué voy a hacer, nada. Ya comiste del fruto de la mentira, de la astucia y del engaño. Y aquí en Génesis 3:13 la mujer dice: la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, si usted se da cuenta, Satanás es fino para hilvanar astutamente engaños para que tú y yo podamos comer. ¿Qué era lo que él quería con el Señor Jesucristo? Era engañarlo, basándose astutamente en que él estaba en ayuno de 40 días. Mas, sin embargo, Jesús, conociendo las estratagemas del diablo, oyendo lo que le dijo, él jamás permitió ser separado de su Padre. Por eso él dijo: escrito está. Quiere decir que usted tiene que ir a las Escrituras, usted tiene que ir a la palabra de Dios, usted tiene que recordarse que la palabra de Dios es la única medida de fe. Usted tiene que recordarse que la palabra de Dios es la clave para que usted y yo hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso yo te invito hoy que si te has sentido desanimado, engañado, oprimido, no sé qué voy a hacer, qué van a comer mis hijos, espera, confía y cree, porque Dios ya envió a su proveedor, a su todo suficiente, envió a su ángel Jehová Jireh, envió a su ángel Jehová Shaddai para llevarte bendición. La bendición ya viene en camino, pronto va a estar tocando las puertas de tu casa. Y no estoy hablando de palabras al viento, estoy hablando de que la bendición viene en camino, tanto para ti como para mí, mis amados hermanos. Sigamos estando en nuestros hogares con la palabra de Dios, que nada ni nadie te pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni lo viejo, ni lo que estamos viviendo hoy, ni lo nuevo por venir, ni ángeles, ni principados, ni potestades te deben de separar del amor que es en Cristo Jesús. Veamos otro pasaje. Esto se pone muy interesante. Juan 8:44, mire lo que dice. ¿Soy de vuestro padre el diablo? Jesús le está contestando así a los fariseos porque ellos querían que Jesús hiciera algo que Jesús había considerado que no era correcto hacer. Dice: ¿sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre? Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Yo quiero que note algo muy interesante, mis amados hermanos. En él no hay verdad, en él solo hay homicidios, en él solo hay astucia, engaño. Y él es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque mató a Eva, mató a Adán, los mató espiritualmente. Satanás no va a bajar con una espada y te va a matar. No, eso lo va a hacer una enfermedad, eso lo va a hacer el virus, eso lo va a hacer cualquier obra de las tinieblas. Pero déjame decirte, detrás de un virus hay un espíritu.
Y si tú peleas con las armas poderosas que Dios te ha dado, que son espirituales, el espíritu que maneja el virus no va a poder entrar a tu casa, por lo tanto el virus se va a desactivar solito. Los sistemas económicos, atrás hay un espíritu, y ese espíritu a nivel económico se llama Mamón, que es el Dios de las riquezas. Y si tú usas las armas de la justicia de Dios, ese espíritu económico que te quiere ahorcar, que te quiere meter en escasez, no va a poder. ¿Sabes por qué? Porque las armas de Dios, que son poderosas en Cristo para destruir ese tipo de fortalezas, va a soltar las finanzas para que lleguen a ti, y Él se va a tener que apartar y hacer un lado. Amén. Ahora repite conmigo: Dios y su Hijo Jesucristo tienen una puerta de prosperidad, de abundancia, de salud y de sanidad para mí. Dios me ama, Dios me quiere, y Dios quiere lo mejor para mí y para mi familia. Amén. Entonces dice acá, Él fue homicida desde el principio. Estoy en Juan 8:44. Y no se ha mantenido en la verdad. Quiere decir que Satanás pareciera que te está diciendo una verdad, pero no está amparado en la Biblia. Él la manipula. Él manipula conocimientos. Él manipula revelaciones. Pero no se mantiene en la verdad. Cuando Él habla, habla mentira. Habla de su propia naturaleza. Ponga atención a esto. Quiere decir que la naturaleza del Satán es la mentira y es el engaño. Dice, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de toda mentira. Ahora imagínese, ¿quién cree usted que está operando a nivel mundial? La mentira, el engaño. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? El Satán. Claro, Dios lo está permitiendo, porque así como Dios permitió que Jesucristo fuera llevado al desierto 40 días y sus noches para ser probado, a ver qué era lo que había en su corazón, si hay palabra o hay mentira, si hay palabra o hay engaño. Entonces Satanás quiso ir a afirmar su mentira y su engaño con Jesús. No le estoy diciendo que Jesús no tenía hambre, sí tenía hambre, pero Jesús habló la verdad. Cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que en toda la Biblia hay una palabra para cada una de tus necesidades. En la Biblia, que es la palabra de Dios, hay una palabra y tú tienes que buscarla como a tesoros, como a joyas preciosas. Por eso la Biblia dice que usted y yo debemos de anhelar y de pedir la sabiduría de Dios. Si alguien está escaso, el libro de Santiago lo dice, Santiago 1, del 5 en adelante. Si alguien tiene falta, pídala a Dios, quien se la dará abundantemente. Veamos otro pasaje de la Escritura. Yo espero que en este momento ya usted, su fe se haya fortalecido y su fe se haya llenado de paz, pero sobre todo del poder de Dios. Veamos 1 Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, cuando no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Aquí el apóstol Pablo les está enviando una carta a los de Tesalónica. Él, si usted se da cuenta, él quería saber qué era lo que estaba pasando con los de Tesalónica, porque los informes que le llegaban no eran muy buenos y no eran muy alentadores. Ahora, con este preámbulo voy a volver a leer la cita para que tome sentido. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, o sea, cuando dice ya no pude soportar más, lo que está diciendo es que primero le mandaron cartas diciéndole que estaban sucediendo cosas raras en la iglesia, que estaban sucediendo cosas raras con algunos hermanos y que ellos necesitaban información. Envié para informarme de vuestra fe. Lo que Pablo está diciendo es, ya no quiero que me estén contando astucias y engaños en los cuales el Satanás los ha envuelto a ustedes, sino que envié para informarme de vuestra fe. Lo que Pablo se dio cuenta en las cartas que le escribían los de Tesalónica era que en esas cartas no había fe, en esas cartas no había palabra de Dios, en esas cartas lo único que habían eran quejas, habían malos informes, no había nada que lo relacionara con Dios, sino que todo lo que había era información que lo relacionaba con el mundo y con la astucia y estratagemas del diablo, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que vuestro trabajo resultara en vano. O sea que el apóstol Pablo se da cuenta
que el trabajo de Satanás en Tesalónica estaba rindiendo sus frutos. Los estaba metiendo en miedo, los estaba poniendo unos contra otros, pero sobre todo los estaba engañando. Veamos otro pasaje para que usted vea cómo funciona Satanás. En 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Una de las trampas de Satanás cuando usa la astucia y el engaño es que tú y yo caigamos en transgresión. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la tentación de pensar por un momento, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no actúa? ¿Y por qué Dios no interviene? ¿Y por qué Dios no manda un ángel con una espada y mata todo el virus? El trabajo ya es tuyo, el trabajo es mío. Otra vez, ¿se recuerda la cita anterior? Se la voy a volver a leer. Vámonos a 1 Tesalonicenses 3:5. Por eso yo también, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿No será que Dios está permitiendo esta situación porque Él se quiere informar de tu fe y de la mía? Acuérdese que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando más de la situación en la que estamos viviendo o estamos hablando más la palabra de Dios? Yo hoy te exhorto, yo hoy te animo a que te levantes, a que tomes las armas de tu justicia, que son poderosas en Dios, para destruir ese tipo de fuerza, ese tipo de fortaleza que no nos va a dejar avanzar, mis hermanos. Por eso yo hoy te pido, como el apóstol Pablo, óigame bien, ya deja de hablar miedo, ya deja de hablar temor, ya deja de hablar de angustia. Habla paz. Calma a los tuyos, habla misericordia, habla perdón. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 3:5. Se lo voy a volver a leer porque quiero que se le quede. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, ¿qué era lo que no podía soportar? Todas las noticias falsas y negativas que le llegaban de Tesalónica. Envié para informarme de vuestra fe. Lo que está diciendo Pablo aquí es que ya no le quiero poner atención a todas esas cartas donde me ponen quejas, donde me dicen, donde señalan, donde hablan. Ustedes parecen más que están ensimismados en la obra de Satanás y en ustedes que en la obra de Dios. Y dice aquí, envié para informarme de vuestra fe. Ahora yo quiero agarrar esta parte de este verso. ¿Y no será que Dios nos metió en este desierto para probar qué es lo que hay en nuestro corazón? Si realmente hay palabra de Dios, si realmente hay fe. ¿Aló? ¿Acaso no cree usted que es Dios? Porque Dios no nos ha quitado su palabra la tenemos. Dios dejó este canal de los medios por internet y los medios digitales y las redes sociales para que sigamos en ese contacto, aunque físicamente no estamos juntos, pero en el espíritu y por medio de las redes sociales estamos unidos, mis hermanos. Por eso usted tiene que entender que una palabra de Dios es todo lo que usted necesita. Entonces dice que envié para informarme de vuestra fe. ¿Acaso Dios nos está enviando esta situación para informarse a ver si hay fe en ti y en mí? Por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿No será que Dios está permitiendo esto para verificar si hay fe en ti o en mí, hermano? Acuérdense que nosotros los pastores tenemos una gran tarea y esa tarea es llevarte a ti y a mí y a todos aquellos que voluntariamente abren su corazón a los pies de nuestro Señor Cristo Jesús, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Yo creo, y quiero que veamos el siguiente verso, que está en 1 Timoteo 2:14. Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, y Adán no fue el engañado, Timoteo, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Quiere decir que todo lo que está pasando es un engaño, para que tú y yo transgredamos, para que tú y yo caigamos en el engaño y caigamos en la astucia de Satanás. Pero tú y yo, cobra ánimo, aliéntese su corazón, hermano. Diga lo que dijo Jesús.
porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero decirte que los ángeles del Señor están prestos para servirte, están prestos para ayudarte, pero hasta que tú confiesas la palabra de Dios. Otra vez, los ángeles de Dios están listos para bendecirte, están listos para sanarte, están listos para ayudarte, pero están esperando que saques la palabra de Dios, porque ellos no cumplen tu palabra, pero sí cumplen la palabra de Dios. Porque en Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, que una vez salida de mi boca. ¿Qué dijo, pastor? Así será mi palabra, que una vez salida de mi boca, no regresará a mí vacía, sin haber cumplido el plan y el propósito porque la envié. Entonces quiere decir que los ángeles, la orden de los ángeles es actuar cuando la palabra de Dios sale de tu boca y de la mía. Por lo tanto, hoy tú vas a hablar la palabra de Dios. ¿Tienes escasez económica? Hay versos que hablan de cómo los ángeles están esperando órdenes para que la economía llegue a tu hogar, para que la provisión económica llegue a tu hogar. Si tu escasez es de alimentos o de ropa, no sé, o de seguridad o de salud, los ángeles están esperando una palabra de Dios que salga de tu boca, porque no puede regresar a Él vacía, porque una vez que salga, tiene que regresar a Él, pero tiene que cumplir el plan y el propósito primero. Y eso lo sabía Jesús. Por eso Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pastor, ¿y usted cómo sabe que los ángeles van a bajar y nos van a servir? Bueno, en Mateo 4:11 dice la Biblia que después de que Satanás cumplió sus 3 actos de tentar y tratar de engañar a Jesús, dice que los ángeles descendían y le servían a Jesús. Fueron los mismos ángeles los que le llevaron alimento y comida a Jesús, mi hermano. Léalo. Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 11. Dice que después de que Satanás se apartó de él un tiempo, descendieron los ángeles y le servían. Ahora, ¿qué le servían? Bueno, ¿qué necesidad tenía? Comida, sed, lo fortalecieron. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir. Pero no descendieron al sabor y antojo que Jesús los llamó. Descendieron después de que Jesús habló la palabra de Dios. Por eso dice aquí en 1 Timoteo 2:14, Pablo hablándole a Timoteo, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Entonces, quiero que nos vayamos a Apocalipsis 12:9. Y aquí va a ver usted los títulos de Satanás. Usted va a reconocerlo. Dice en este pasaje Apocalipsis 12:9, ya vamos a ir terminando, mis hermanos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ponga atención, aquí están sus 4 títulos. Y fue arrojado el gran dragón. Ese es el primer título que tiene. Segundo, la serpiente antigua. Y tercero, Diablo y Satanás. Quiere decir que los 4 son los mismos, son los nombres que él tiene. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir que él está activo, él está en la tierra ahora y tiene a sus servidores, que son sus ángeles, que son los espíritus malvados o los espíritus malignos contra los cuales usted y yo tenemos lucha. En cambio, de parte de él solo hay astucia y hay engaño. Él no va a quererte enfrentar a ti, porque él sabe que una palabra tuya, cuando diga en el nombre de Jesús yo te ato y te ligo, él corre el riesgo de que usted y yo lo atemos, hermano. Por eso él solo miente y engaña. Él no te va a enfrentar. No creas que él va a bajar y se te va a aparecer. No. Él te va a hablar. Te va a mandar pensamientos. Te va a mandar sentimientos. Porque él sabe que si te mete astucia y te mete engaños, él lo que quiere es que transgredamos la ley de Dios y entonces ya perdimos. Por eso es que usted y yo debemos de tener la palabra de Dios, que es la clave para todo esto. Dice, vuelvo a leer Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, yo quiero que notes algo muy interesante. Es que él ya está aquí, él está operando. Y como él está operando, él opera con astucia y con engaño. Y ese es el arma preferida de él, la mentira y el engaño. Y vamos a ver la última cita, Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente.
En este pasaje, la palabra agua se refiere a palabras, pero no la palabra de Dios. Estas son palabras astutas, son palabras de engaño, son palabras de mentira. ¿Por qué? Para que esa corriente te arrastre a ti, me arrastre a mí. No se deje arrastrar por las mentiras, por las estratagemas, por la astucia y por el engaño de este mundo. Esta es una lucha, esta es una prueba. Dios está peleando por ti y por mí. No nos dejemos engañar. Dios pelea por nosotros. Él es como poderoso gigante y Él jamás ha perdido ninguna batalla. Él está contigo y está conmigo. Y ánimo, te exhorto a que te levantas, a que te animes. Porque una palabra de Dios puede hacer la diferencia. Hoy más que nunca tienes tiempo. Escudriña la palabra de Dios. Escudriña las escrituras. Agarra la palabra de Dios. Aprópiate de una palabra y vas a ver lo que Dios hace con tu vida. Yo quiero dejarte estas palabras proféticas y quiero que le prestes mucha atención. Y si no se te quedan, por favor, si no se te quedan, vuelve a ver el video, porque esa es la lección. Hay gente que me dice, mire pastor, ¿puede repetir la cita? Ya están dichas en Facebook, ya están dichas en YouTube. Espéralas y revíselas. Tome su tiempo para revisarlas. Tome papel y lápiz y apúntalas. Y yo hoy te voy a decir esto, y si tú me escribes, pastor, póngalo y escríbalo. No. Quiero que veas el video, ese va a ser tu trabajo. No me pongas ahí, por favor, póngame solo la oración del final. No, yo quiero que escuches todo el mensaje de nuevo para que lo que yo te voy a enseñar ahorita al final tenga sentido para ti. Yo quiero que veas lo que te voy a enseñar, porque lo que te voy a enseñar te va a ayudar. Y usted se va a dar cuenta de lo que Dios va a hacer con usted. Yo te quiero enseñar que Dios te dio dones, te dio habilidades y te dio talentos. Otra vez. Primero se lo voy a explicar y después le enseño cómo lo vamos a hablar. Dios te dio dones, Dios te dio habilidades y Dios te dio talentos. La pregunta es, ¿cómo los vamos a usar? Porque esa es la clave. Entonces, yo descubrí esto en estos días y quiero que usted la repita como una oración, se la repita como la mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Si tú repites durante un periodo de tiempo mínimo de 7 días, tanto en tu mente como con voz audible, lo que yo te voy a enseñar hoy, vas a ver cambios en tu vida. Tú vas a repetir, Dios me dio dones, Dios me dio talentos y Dios me dio habilidades para hacer cualquier cosa y para sanar todo mi cuerpo. Otra vez, Dios me dio dones, Dios me dio talentos y Dios me dio habilidades para hacer cualquier cosa y para sanar todo mi cuerpo. Ya todo está en ti, solo hay que activarlo. ¿Cómo lo activo? Con la palabra de Dios. Y por último, te lo vuelvo a repetir para que se te quede. Y no me vayas a escribir, pastor, por favor, mire, repita lo último, pero páselo por Facebook. No lo voy a hacer porque mi intención es que tú veas el video, por eso lo dejé al final, porque el video es la enseñanza que termina en esto que te estoy enseñando. Dios me dio dones. Dios me dio habilidades, Dios me dio talentos, por lo tanto puedo hacer cualquier cosa y puedo sanar todo mi cuerpo. Se te quedó. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones, practica esto por un periodo mínimo de 7 días, repítelo, piénsalo y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Que Dios te guarde y que Dios te honre todos los días de tu vida y por favor, danos like, comparte con mucha gente y bendigo a todos los demás países, bendigo a toda mi familia de la fe en Guatemala. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga y muchas bendiciones. Amén y amén.